que tal vez el sol no lucirá hasta bien. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. Gracias a Dios por su presencia con nosotros. Quiero darle gracias a Dios en esta hora por la manera en la que el Señor se manifiesta día con día, ¿verdad? Con nosotros. Tenemos un Dios verdaderamente que se fija y está al tanto de todas nuestras necesidades. Realmente ese Dios todopoderoso dice estar con nosotros, nos lo promete y nos cumple. El Señor cumple siempre, siempre, siempre lo que Él promete. Y quiero darle gracias a Dios también por esta bella dama que me encanta escucharla cantar, la hermana Danubia. Es una mujer a la cual yo admiro por su talento que tiene, pero más que nada por su fidelidad a Dios. Es una mujer que me gusta su testimonio, su forma de vida, que aunque sea una mujer que tiene muchos talentos, ella no se cree de grandes talentos, sino que honra a Dios. ¿Sabe usted una cosa? Que el testimonio que nosotros presentemos cada día, el testimonio que nosotros demos en nuestra fidelidad a Dios cuenta mucho. ¿Por qué razón? Porque muchos otros que no conozcan al Señor Jesucristo, simplemente por ver nuestra fidelidad y nuestra confianza en Él, también buscarán al Señor y tratarán de servirle tal como podemos verse, ¿verdad? De muchos testimonios. Yo me pongo mucho a pensar en Mima, ella, una mujer muy fiel, una mujer que ella siempre, en todo tiempo, desde que yo la conozco, desde que la conocí en este tiempo, hace muchísimos años, digo muchos años, pero parece que se fueron volando. Fue para mí una bendición tan grande y es todavía una bendición tan grande. Créanme que el día de ayer, y no solamente el día de ayer, sino otros días, yo me pongo a pensar y digo, bueno, para pedirle un consejo, qué es lo que yo puedo hacer para servir al Señor, o qué más pudiera hacer, cómo aconsejaría a otra persona, o cómo respondería a alguien más. Siempre pregunto cómo ella hace, cómo ella hacía en aquel tiempo, y trato de seguir esa misma manera. Sí la extraño mucho, pero yo puedo decir claramente, ella simplemente cambió de dirección, y un día yo voy a llegar ahí, a esa dirección en la que ella está. Quiero amar a mi Dios siempre, en todo tiempo, quiero honrarle a Él. Yo quiero que veamos un poquito más en la palabra del Señor. Estamos viendo en el libro de Hechos, y rápidamente yo quisiera que ustedes vieran la manera en la que el Señor se manifiesta. Un solo capítulo nos enseña muchas cosas de la manera en la que el Señor se manifestó, ¿verdad? Y la manera en la que el Señor hace. Una de las cosas que podemos ver ahí en el capítulo 13, en Hechos 12, el libro de Hechos 12, nos dice claramente, ¿verdad?, de la manera en la que el Señor se manifiesta y Él obra. En el versículo 18, yo quiero que ustedes se fijen ahí. Siempre que alguien da un estudio, un pasaje, trata de explicarlo, es bueno, yo quiero aconsejarle que abra su Biblia y usted también vea lo que se le está enseñando, para verificar, ¿verdad?, que la palabra de Dios es lo que le están enseñando. Es muy importante ver esto. No se fíe solamente porque es un buen predicador, porque es muy gritón, o porque simplemente es una persona que tiene un talento muy bonito para predicar. No se fíe nada más en eso, sino que también hay que ver lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué es lo que nos enseña. Y nunca pase por alto la manera en la que el Señor nos quiere decir las cosas. Es bien importante poner atención, poner oído atento a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Mire aquí lo que la palabra del Señor nos dice en Hechos 12, 18, dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había pasado de Pedro. Mire, aquí en este capítulo 12 encontramos varios sucesos. Uno de los sucesos que nosotros estamos mirando, de la manera en la cual este hombre, este siervo de Dios, Jacobo, fue muerto a espada. Probablemente fue decapitado, probablemente simplemente lo hirieron, pero el chiste es de que lo más triste es que lo mataron, al igual que otros
de los cristianos mataron a este siervo de Dios, a este trabajador por la obra de Dios. Herodes era una persona bastante mala, que no quería ceder su derecho, no quería ceder su trono. Y al saber simplemente de que había un rey, aunque él no lo estaba mirando, pero que la gente cristiana lo honraba, hablaba mucho del Mesías, el rey de los judíos, y a esto a él le enojaba mucho. Pero también miraba un pueblo dividido, un pueblo en que unos honraban el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, y otros que no querían. Entonces él pues se iba al lado contrario, al lado de los que no querían al Rey de Reyes, al Mesías. No lo querían. Entonces, como él quería ser solamente el único rey, empezó a coger cristianos, a meterlos a la cárcel, a matarlos, y entre ellos, dijimos, iba este siervo de Dios, Jacobo. Pero esto le agradaba a muchos judíos. Muchos judíos se ponían contentos o les agradó que Herodes trabajara de esta manera. Porque a algunos podemos encontrar en ese mismo capítulo que a algunos les interesaba quedar bien con el rey Herodes, porque también ayudaban mucho a su pueblo, les ayudaba mucho a manera convenenciera. Pero nosotros podemos encontrar también aquí en la palabra del Señor cómo nos dice de qué manera los cristianos continuaban orando. La palabra de Dios nos dice claramente que mientras que Pedro fue metido a la cárcel, en la casa de María, una mujer que abrió sus puertas para que ahí llegaran los cristianos, no tuvo miedo de que pudieran ir a buscarla a ella, de buscar a los cristianos, no tuvo ese temor, sino que hizo una vigilia. Y mientras hacía esta vigilia de oración, fíjese una cosa importante, oraban por el siervo de Dios, por Pedro. Podemos ver la manera insistente que ellos oraban. Dice que oraban de una manera constante, de una manera fuerte. Y ellos estaban tan felices de honrar a Dios, pero se sentían tristes por el siervo de Dios, Pedro, que estaba encerrado. Dijimos varias veces, ¿verdad? La manera en la que ellos oraban, el cuidado que Dios pudiera tener con Pedro, cómo a ellos les dolía ver a su líder encerrado en una cárcel, quizás con frío, quizás con hambre, pero ellos oraban incansablemente, oraban e insistían al Señor. No sabemos cuánto tiempo pasó allí encerrado Pedro, pero ellos fueron fieles. Ellos persistían en su fidelidad de orar, de interceder por el siervo de Dios. Y yo pienso que Pedro tenía esta confianza de que aquellos cristianos, aquellos siervos de Dios intercedían por él. Aunque fue tomado, ¿verdad?, por varios soldados. Ayer estuvimos viendo un poquito sobre esto, de que habían 4 grupos de 4 de los guardias esperando, ¿verdad?, guardar a Pedro, que no se les escapara, que no se les fuera. Entonces, aún inclusivemente vimos que Pedro dormía con un guardia de cada lado, encadenado y con un guardia de cada lado. ¿Cuántos soldados nos dice la palabra del Señor? ¿Cuántos guardias tenían en la primera y en la segunda entrada? Ahí había toda una guardia completa para cuidar que no se les escapara a este Pedro, al igual que Jesús escapó de la tumba. Ahora podemos nosotros decir claramente que cuando este pueblo estaba orando, el Señor respondió. También podemos ver de la manera en que cómo el Señor tuvo cuidado de su siervo. De qué manera le encargaría a ese ángel cuando fue, en primer lugar, que no lo despertara tan fuertemente. Solamente tocó su costado y le dice, levántate, Pedro. Otra de las cosas que podemos ver también ahí, ¿verdad?, que le dice, se abroche los zapatos para que no se vaya a caer. Otra de las cosas que le dice, bueno, cobíjate, ponte tu manto, porque él sabía claramente que hacía frío. El cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros es de una manera sorprendente. Hermanos, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero nosotros lo hemos experimentado muchas veces. El cuidado que Dios tiene por nosotros. Fíjese una cosa, si el Señor abriera nuestros ojos y viera de qué manera Él nos cuida,
nosotros, usted y yo, viéramos de qué manera el Señor nos libra de tantas cosas, nos quedaríamos asustados. Bueno, este era un grupo de cristianos que honraba el nombre de Dios, que estaban orando por el siervo de Dios, y el Señor contesta la oración. Ahora, otra cosa que podemos ver, que este hombre llamado Herodes, este rey, no queriendo ceder su lugar al rey de reyes, al Mesías, al rey de los judíos, también otra cosa hace, una vez enojándose porque se le escapa Pedro de la cárcel y empieza a mandar matar a estos soldados. Él se sienta ahí y aquella gente gritaba, voz de Dios y no voz de hombre. Y él se da su derecho como si fuera Dios. Y usted puede ver eso ahí, que fue comido por gusanos. Fue comido por gusanos. Murió de esta manera. Podremos decir, bueno, cuando nos muramos, los gusanos nos van a comer. Pero una cosa es que los gusanos se comen a un cuerpo que ya está muerto, ¿verdad? Que ni cuenta nos vamos a dar. Pero otra cosa muy diferente es que la persona muera comido por gusanos. Uno de los insectos que a mí no me gusta, sinceramente, mirar, es un gusano. Dicen por ahí, bueno, pues un gusano bonito, después es una mariposa. De todas maneras, ver al gusano es una de las cosas que me desespera. No me gusta ver este tipo de animalito. Pero, ¿se imaginan en Herodes? Comido por gusanos, de esa manera muere este hombre que no le da el lugar a Dios, que se da la honra a sí mismo y no se la da a Dios. Pero podemos ver una cosa también aquí importante, que su coraje que él tenía, de que él se quería sentir tan importante, matando, porque era su propósito entregar a Pedro al pueblo para que fuera muerto. Pero él se sentía tan importante, creyendo que ya había obtenido todo lo que él quería por el lado del pueblo, el favor del pueblo. Sucede ser que se le escapa el siervo de Dios, su enojo, su coraje que él tenía. Pero me hace ver ese versículo tan importante que nos dice que hubo gran alboroto. En el versículo 18 que acabamos de leer, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Así es de que cuando amanece, aquellos soldados se dan cuenta de que se les escapó el preso. Tenían temor, tenían miedo, porque sabían que les esperaba muerte a causa de que si se les escapa. Pero en este alboroto que había, las preguntas que habían sobre estos guardias, ¿cómo se escapó? ¿Cómo se soltó de las cadenas? ¿De qué manera no se dieron cuenta ellos? No despertaron porque dormían al lado de él. ¿Cómo no se dieron cuenta que esto estaba pasando? Luego las puertas y los siguientes soldados y luego los otros más. ¿Cómo, de qué manera pudo salir por todos esos lugares y al final la última puerta de hierro? ¿Cómo fue abierta? ¿Cómo ellos no se dieron cuenta? Yo me imagino, hermanos, que estos guardias estuvieron convenciendo a los demás, tratando de decirles que eso fue solamente un milagro y la mano de Dios. Solamente la mano de Dios. Estas personas, seguramente, hermanos, yo creo que ellos entregaron su vida al Señor, entregaron su corazón verdaderamente al Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? En este alboroto estaba el Espíritu Santo dándoles convencimiento a ellos de la fidelidad, de la verdadera manera de vida del apóstol Pedro. Ellos sabían que Pedro tenía un Dios porque su espíritu era diferente, su fe era diferente, su manera de comportarse era diferente a ellos mismos e inclusive a los muchos religiosos. Ellos estaban convencidos que Pedro tenía un verdadero Dios y que Jesucristo realmente era el que él predicaba, que había resucitado. Bueno, yo me da la manera a pensar que en este alboroto hubo muchos otros más que se convencieron que Jesucristo es el Dios todopoderoso, que él había resucitado.
y no importando lo que pudiera pasar con ellos, entre ellos mismos conversaron. Pero fíjese otra cosa importante. Aquí podemos ver que Herodes se los lleva y los manda a matar. Cuando la persona verdaderamente está sirviendo al Señor, no importa lo que pase. Aunque la gente trate de tapar nuestra boca, aunque la gente, los inconversos, traten de decir, fue solamente una casualidad. Bueno, pues fue otra forma de lo que pasó en su vida. Cuando nosotros mantenemos esa constancia en nosotros, esa fidelidad, aunque no abramos nuestra boca, viendo el testimonio y nuestra fidelidad a Dios, créame que ellos van a ser salvos. Hay mucha gente que usted no se da cuenta que todos los días lo miran cuando sale de su casa, la manera en la cual usted reacciona, la manera en la cual usted habla, la manera de su conducta de ser, ya sea con el esposo o con la esposa, con los hijos, con los vecinos. La gente, hermanos, se da cuenta cuando uno es realmente cristiano, no solamente en sus actitudes o en sus reacciones, sino también, hermanos, en el rostro. En el rostro de la persona se puede ver que hay una luz diferente. Hay esa imagen del Señor Jesucristo ahí diferente. Y esto también alcanzará a otros. Otros también conocerán del Señor Jesucristo por la fidelidad suya. Podemos ver aquí algo grande. Dios contesta la oración. ¿Cuántos de ustedes oran por los siervos de Dios? ¿Cuántos de ustedes hacen vigilia por los siervos del Señor? Yo creo que es importante verlo. La fidelidad cuenta mucho. Se dice en aquel tiempo que en el tiempo de Josefo, ¿verdad? Allí estaban metiendo 50 cristianos en un lago congelante. Y cuando los metieron en ese lago congelante, les decían, si te retractas de ser cristiano, te sacaremos y te mandaremos otra vez a tu familia. Pero no, esta gente iba muriendo y muriendo y muriendo, siendo fieles a Dios. Pero hubo uno que sí se retractó. Inmediatamente lo sacan, lo envuelven y lo mandan a su casa. Pero entonces el centurión, el que estaba mirando, expectando todo esto, dándose cuenta de lo que pasaba con estos cristianos que estaban siendo echados en ese lago congelante, él se desviste al momento, se quita la ropa y se tira ahí a ese lago congelante. Y dice claramente, nunca he visto tanta gente que se tira por un gran hombre. Yo quiero ser como ellos. Y él también se tira ahí honrando el nombre del Señor y también aceptando a Jesucristo, porque sabía que ese hombre del cual la gente entregaba su vida y no se retractaba de ser cristiano, dice, porque tiene un gran poder tan grande, yo también quiero morir por él. Yo quiero decirle en esta hora, el testimonio suyo cuenta mucho, la fidelidad suya cuenta mucho para que muchos otros puedan conocer al Señor Jesucristo. Yo quiero decirle que yo pude conocer al Señor Jesucristo cuando tenía 14 años y hasta hoy no me ha fallado. El Señor ha puesto tantas personas a mi lado. El Señor ha puesto tantas personas en mi camino para que yo pueda permanecer siendo fiel y poder sentir ese calor, ese amor de parte de ellos. Yo quiero honrar a mi Dios por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hermanos, ustedes también sean fieles al Señor. Sean fieles al Dios Todopoderoso. Sean fieles a aquel que con esa gracia, con ese amor tan grande, esa misericordia tan grande, extendió su mano para darnos a nosotros la salvación. Seamos fieles a Dios, porque sabemos una cosa, Dios nos ama. Y Dios quiere no solamente que nosotros seamos salvos, sino que todos aquellos que nosotros conocemos se puedan también alcanzar esa misma gracia. Dice la palabra del Señor claramente, da de gracia lo que de gracia recibiste. Nosotros no porque somos buenos, no porque seamos unas gran personas, tenemos el lugar que tenemos. No, ser hijos de Dios es un lugar tan bonito, tan importante. Pero ¿sabe por qué ha sido? Por su misericordia, por su gracia. Por gracia somos salvos. Entonces, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si usted no sabe hablar mucho, si usted no puede hablar mucho, no conoce mucho, solamente sea fiel y dígale a otra persona, el Señor te ama.
y el Señor hará la obra en sus vidas y en sus corazones. Dios me los bendiga en esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, que el Señor sea con nosotros en esta noche. Amén. Todos juntos, incline su cabeza. Son solamente un ratito. Incline su cabeza y vamos a ponernos en las manos del Señor. Que el Señor nos llene de su gracia y nos dé esa fuerza para serle fieles a nuestro Dios. No se olvide, hermano. Ore. Interceda por los siervos del Señor. No es fácil el momento que estamos pasando. No es fácil la situación, pero vamos a unirnos en oración y ore por los siervos del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, el Señor nos va a escuchar cuando oramos por los suyos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por todas tus misericordias, por tu amor tan grande, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú nunca nos has dejado solos. Padre, en esta hora yo te pido, Padre Santo, que tú nos des a nosotros ese amor verdadero por ti. Ese agradecimiento por ti, Señor, que podamos serte fieles en todo tiempo, en todo momento, aunque venga el dolor, aunque venga la escasez, poder serte fieles a ti. Señor, hay mucha gente a nuestro alrededor. Hay gente que nos está mirando, Padre, constantemente. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a no fallarte a ti, a permanecer fieles, Señor, mi Dios. Mira, Señor, bendice a tus siervos. Dales de tu presencia, guárdales en el hueco de tu mano de poder. Padre Santo, yo te pido en esta hora, Señor, que extiendas tu mano de misericordia. Les des el alimento, Señor, mi Dios, cada día. Padre, aquel que no tiene trabajo, Señor, súplele. Aquel que no tiene, Señor, mi Dios, la salud completa. Señor, pon tu mano de poder, de sanidad, Padre Santo. Yo te pido en esta hora por cada pastor, cada siervo tuyo, Señor, mi Dios, en nuestra iglesia y en todas las iglesias, que tú les bendigas de una manera especial. Dales palabra. Oh Dios del cielo, dales palabra de lo alto para poder consolar, para poder impartir esa fe, Señor mi Dios, esa confianza, ese deseo, esa hambre de buscarte a ti. Bendice, Señor, a nuestros líderes de una manera especial, te lo pedimos. Que tú les guardes en el hueco de tu mano de poder. Líbrales de toda enfermedad, de toda contaminación. Señor, y en esta noche poder decir, Señor mi Dios, en paz me acostaré. Yo dormiré, Señor, porque tú me haces dormir confiado. Y el día de mañana, Señor, la honra y la gloria serán para ti siempre. Durante esta noche, cada día, Señor mi Dios, tú eres nuestro Dios. Queremos decirte, Padre, te amamos. Te amamos, Señor mi Dios. Y venga lo que venga, nosotros queremos serte fieles. Señor, ayúdanos a alcanzar también a otros. Ven a bendecirnos, porque, Señor, en ti echamos nuestra confianza. En el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador, te damos gracias y te pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios, estaremos nuevamente impartiendo parte de lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. No se olvide de leer su palabra. Lea la palabra del Señor. Vamos a ver ahí. Y si hay algún tema importante que le gustaría tratar, pues también mándenoslos y vamos a pedir la ayuda de Dios para poder exponer ese tema, ¿verdad? Sea de fe, de confianza, de ayuda, de sanidad, de lo que usted cree que necesita algún hermano, algún vecino. También denos a nosotros esa oportunidad para poder llevar la palabra de Dios con ellos. El Señor me los bendiga y que pasen una buena noche. Amén.